¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta y gracias por sus comentarios constructivos. Siempre los constructivos les damos paso, a los negativos, pues allá los dejamos. Bien, ¿qué lecciones nos puede dejar esta sentencia de Juan Orlando Hernández? Ha dicho el juez Castel, la corrupción que le investiguen en tu país. Los asesinatos también hay que investigarlos aquí en el país. Una sentencia de este tipo se da por valga la redundancia, se da por sentado de que de que ahí está todo aceptado como culpable a las personas, como culpable. Todo eso, esos datos que se mencionaron ahí se dan por un hecho. Doctor, la gente esperaba ese tipo de condena por parte del juez Kevin Castel. Realmente, ¿qué interpretaciones o qué acotaciones puede darle usted? ¿Y qué enseñanza o qué mensaje nos puede dejar? Doctor Raúl Pineda Alvarado, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, don Carlos. Espero pase un feliz día. Esta sentencia ha revelado muchas cosas y básicamente las enormes limitaciones de una sociedad modesta como la sociedad hondureña. Creo que el debate se ha desviado y se ha centrado hacia el hecho de que no habiendo una condena de por vida, no prisión perpetua, porque las penas no son perpetuas, terminan cuando muere el condenado, sino prisión de por vida, lo atribuyen a una especie de éxito procesal de la defensa del abogado Hernández. Yo quisiera que alguno de los que habla en los medios de comunicación fuera a ver una cárcel en Estados Unidos. Nuestras cárceles parecen hoteles de 5 estrellas, comparados con una cárcel de mediana seguridad en los Estados Unidos. Entonces, el hecho de una condena de 45 años, para efectos prácticos, es lo mismo que una condena de por vida. Tal vez una similitud no muy brillante sea que a usted lo obtengan en el paredón de fusilamiento y le digan, ¿cómo quiere morir? Que le pegamos 50 tiros o lo matamos de 5 tiros. El resultado va a ser el mismo y el debate va a ser irrelevante. Eso en primer lugar, el desconocimiento de los abogados que están manejando este tema, porque aquí no tenemos a nadie que conozca el modelo procesal de los Estados Unidos. Entonces cualquier tonto con iniciativa va a un programa a opinar de temas que no sabe, buscando protagonismo, promoviéndose desde el punto de vista del mercadeo para que la gente lo busque o requiera sus servicios profesionales, y esto desde el punto de vista ético no es correcto. El otro aspecto es realmente la condena de don Juan Orlando Hernández da un perfil de lo que es la infiltración del crimen organizado en el gobierno o en los gobiernos de Honduras, los niveles de corrupción y los niveles de tolerancia de la sociedad hondureña, o simplemente es la punta del iceberg. Con la caída de Juan Orlando Hernández se va a terminar el tráfico de drogas y se va a terminar la corrupción. Personalmente yo no creo que eso pase. Pero se ha reflejado algo mucho más grave que la propia condena de un ciudadano que obviamente a los que tienen sentimientos elementales de piedad no deja de impactarlos. A veces la justicia no tiene nada que ver con algunas acciones de piedad, de solidaridad humana que son normales.
¿Qué pasa en la sociedad hondureña? ¿Qué consecuencias tienen estas actividades criminales? Y yo debería decirle que somos una sociedad que se ha envilecido, que vive del morbo. Ayer y antier se desayunó, se almorzó y se cenó con una condena y al final, ¿qué queda para la sociedad hondureña? Una elección, definitivamente no. El delincuente piensa de que a los demás los van a capturar, pero que él no va a ser ni investigado, y si es investigado, no va a ser detenido, y si es detenido, no va a ser condenado. Lo que ha pasado con Hernández es una tragedia para él y para su familia. En unas cárceles de mediana seguridad es prohibido hasta que haya una numeración del piso generalmente subterráneo donde usted está. La comida generalmente licuada. El hecho de tener un radio o algo con que escuchar música se gana a través del buen comportamiento. Cuando salen los presos de sus celdas a compartir la comida es como una fiesta, es decir, las cárceles de Honduras, repito, son un hotel de 5 estrellas con esas cárceles. Para efectos reales, 45 años es una condena de por vida, a menos que alguien piense que don Juan Orlando Hernández va a venir a hacer campaña cuando tenga 100 años. De hecho, entonces, el debate sobre eso es irrelevante y la sociedad hondureña ya debería darle vuelta a la página. Ese es un tema al que hay que darle el carpetazo y dejarlo circunscrito al trabajo de sus abogados. Por cierto, la defensa de don Juan Orlando Hernández lo hablaba con un experto en Guatemala esta semana, fue despiadadamente mala. No fue una buena defensa. Y hoy venir a argumentar tardíamente lo que debió haberse hecho en el momento procesal oportuno, no funciona. Ahora, pensar que Juan Orlando es el único político que está involucrado en esas situaciones criminales es también ser ingenuo. El problema de Juan Orlando fue muy complejo y no se presentó toda la prueba que se supone tenía justicia, porque todavía hay mucha gente activa en esas actividades en Honduras que es mencionada dentro de esos datos de prueba. Entonces aquí se dice, no se le presentó, no se le pudo probar. Es que no se le podía probar porque eso implicaría prevenir a otros que todavía están en esas actividades y que probablemente sean los que hayan generado un fenómeno de inducción en Hernández para cometer ese tipo de acciones que llenan de vergüenza el país, que llenan de vergüenza a su partido y que llenan de vergüenza a la generalidad de los hondureños. Tampoco es que Juan Orlando es el primer presidente involucrado en esto. Julio César Turbay Ayala, que fue presidente de Colombia, estuvo en Honduras defendiendo unos narcos. Su hija fue asesinada en Colombia. Y el presidente Carter no compareció a la toma de posesión de Julio César Turbay Ayala. Ernesto Samper en Colombia fue precisamente acusado de haber recibido dinero del narcotráfico. El mismo caso de Juan Orlando, pero Colombia es diferente a Honduras. Es decir, política, económica, estratégicamente pesa más que Honduras, porque en esto también hay una política criminal. Alfonso Portillo, vive de las contradicciones, fue condenado por lavado, pero la figura política más popular en Guatemala ahorita es Alfonso Portillo. Entonces el tema no es un tema que pueda verse superficialmente, sino que hay que tomarse el tiempo para estudiar sus implicaciones y cómo buscamos que el castigo sirva para una expiación que evite la repetición. Si no, esto va a continuar. Doctor, ¿qué significa entonces el hecho de que no se haya mencionado todo?
Bueno, que hay procesos de investigación, especialmente en el sector financiero, de personalidades del mundo de los negocios, que son mencionadas en estos datos de prueba, y que si los hubiesen presentado como prueba de cargo contra don Juan Orlando, estarían mencionando estas personas y los procesos de investigación que están en curso contra ellos definitivamente se entorpecerían. He oído hablar disparates de decir que el problema es porque la DEA se queda con el dinero que le quitan a los narcos, cosa que es parcialmente cierta. Cuando yo estaba en la fiscalía, el fiscal general ordenó que en todas esas transacciones donde hubiese dinero, se decomisase el dinero porque eran elementos de juicio de delitos perpetrados en Honduras. Y recuerdo que se decomisó una enorme cantidad de dólares y no se le permitió a la DEA tener acceso a esos recursos. La DEA alega que con ese dinero financia sus operaciones en Honduras, porque ellos andan con un maletín lleno de dinero y dicen, vamos al hotel tal en Trujillo, 25 habitaciones, renten 10 vehículos y los pagan en efectivo. Al día siguiente que se dio esa situación, estaba el embajador Hugo Lorenz a las 8 de la mañana en la fiscalía protestando por esa actitud del fiscal general, que digo, estos son elementos de juicio, son elementos probatorios, deben ir al Banco Central y el Estado de Honduras es el beneficiario y el poder es el poder, doctor. Aquí tendrá que revisarse toda una política criminológica respecto al narco, porque el narco no ha sido estudiado. Aquí las universidades no estudian eso, el impacto del lavado en la economía de un país, la permeabilidad de un montón de instituciones que por su debilidad se vuelven vulnerables a la tentación de la peor de las corrupciones, que es la que viene del narcotráfico. Entonces, las universidades ya debieron haber hecho un estudio para que el gobierno pudiese desarrollar una verdadera política, porque aquí a usted le dicen, vamos a decomisar. Bueno, a Orlando Hernández le atribuyen haber enviado 400 toneladas de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos, cosa que yo no creo que sea absolutamente cierto. Pero tan complejo es el mundo que los narcotraficantes que están coludidos con las autoridades mandan droga amarilla, es decir, droga que no sirve, porque en el proceso de hacer clorhidrato es muy, pero muy delicado, y a veces la droga se arruina, entonces la empacan, la mandan a estos países y la policía se atribuye el gran mérito de haber hecho una captura o un decomiso enorme, pero cuando usted vea que no aparecen los dueños de la droga o los perpetradores del ilícito, tenga cuidado, actúe con mucha prudencia. Luego el otro fenómeno que se da es que en Honduras la narcoactividad va creciendo por la cercanía del país con el mercado, entonces usted ya ve lo que no miraba antes, laboratorios, mira cultivos de hoja de coca, y esto no tiene nada que ver con la captura, el enjuiciamiento y la condena de don Orlando Hernández. Entonces hay que hacer todo un estudio, especialmente por parte de las autoridades. Antes había el Consejo de Lucha contra el Narcotráfico que se dedicaba a eso. Estos gobiernos eliminaron esa institución y eso no abona en nada a la lucha que tienen la comunidad internacional contra esta actividad tan destructiva. En consecuencia, ¿qué hay que hacer? Bueno, ponernos a trabajar en las cosas del país.
empezar a abordar los temas que interesan al país, porque Honduras se está convirtiendo en el país más atrasado de Centroamérica. Ya, doctor, ya este discurso de la narcodictadura, ya todo este discurso del golpe del 2009, o sea, ya todo esto debe ir quedando atrás y hay que fijar más el horizonte hacia mejorar el país, pero no vemos eso, doctor, o sea, realmente no vemos algo, pues, o un liderazgo claro que pueda sacarnos de toda esta situación en la que estamos viviendo. Eso por un lado. Claro. Lo otro, doctor, es que ¿qué consecuencias trae cuando el juez Kevin Castle dice, bueno, la corrupción que le investiguen en tu país? La fiscalía mandó, o sea, una comitiva de fiscales. Nos imaginamos que se van a investigar los asesinatos, que se van a investigar también todos esos actos de corrupción que hay en el país. Mire, el problema de Honduras es un problema de que no hay un grupo técnico de criminólogos, psicólogos, sociólogos, economistas. El papel de los abogados en esa temática es muy, pero muy modesto. Que le defina qué hay que hacer en Honduras. Si usted va a comprar droga, es un acto de libre voluntad. Nadie lo obliga a comprar droga. Pero la extorsión es diferente. Usted puede ser un hombre honrado y puede ser sujeto pasible de extorsión. Entonces, la lucha en Honduras debe ser orientada a definir en qué vamos a enfatizar la actividad anticrimen, en el narcotráfico o en la extorsión. Ese tipo de temática es lo que maneja un Consejo de Política Criminal, que no lo tenemos en Honduras, sino que hemos creado esa cosa que se llama Consejo de Defensa y Seguridad, que es para otra cosa. Eso surge a raíz del conflicto armado con la República de El Salvador. No tiene nada que ver con el estudio de un problema social como es la criminalidad, es un problema social. Como la migración es un problema social. Lamentablemente en Honduras la criminalidad viene del narcotráfico o del tráfico ilícito de drogas, que es la terminología correcta, que genera corrupción. Es decir, los traficantes quieren tener sus jueces, sus fiscales, de hecho los tienen, quieren tener sus policías, quieren tener sus militares, porque la policía no tiene barcos ni tiene aviones para hacer la labor de interdicción. Entonces los militares, guste o no, asumen un papel importante en la Fuerza Naval, en la Fuerza Aérea. Y esa corrupción le deteriora la sociedad de una manera tremenda. En muchos departamentos de Honduras, los jóvenes ya no quieren ser buenos ingenieros ni buenos abogados, quieren ser narcos. La subcultura que se da en los medios de comunicación con los narcocorridos. Aquí hay canales de televisión que se dedican a poner esos arreglos musicales que preconizan antivalores. Y definitivamente el poder político de ellos está orientado a asegurar rutas, a asegurar impunidad, a asegurar la capacidad de hacerle favores a sus adláteres, a sus amigos. Aquí hay problemas en Honduras que se dieron cuando el famoso voto por voto se resolvieron en la casa de un narco. Y se resolvieron cuando un narco dijo, le voy a dar $500,000 a usted, $500,000 a usted, 500, tanto a fulano, un par de vehículos, y el problema se terminó, y eso hace que la democracia desaparezca y que usted ya empiece a transitar una ruta parecida a la de los mexicanos. Aquí hubo lugares, Cayo Sierra, por ejemplo, donde usted no podía entrar porque había una tranca y le decían, señor, usted tiene que aportar
para el mantenimiento de esta calle, pero no era para el mantenimiento de la calle, era un mecanismo de control, porque allá habían policías, y no policías comunes y corrientes, había cobras. Estaban dándole seguridad a personajes que todo el mundo sabe, que la mamá del Chapo Guzmán venía a pasar temporadas a Honduras, que el Chapo Guzmán vino varias veces a Honduras y que fueron atendidos por autoridades hondureñas. Entonces, el narco, el criminal, se empodera y hace mal uso del poder porque generalmente es un ignorante, ¿verdad? Es decir, usted mira que el Chapo nació en un pueblo miserable que se llamaba Diracuato, México, que es un pueblo donde todo el mundo vive de la droga, o el fenómeno que se dio en Tocoa, donde los Rivera regalaron mototaxis, salones de belleza, bares, gente que tiene una enorme adecuación y aceptación social. Y como la gente los quiere, hombre, recuerde usted que hubo una manifestación a favor de los Rivera cuando fueron capturados. El pueblo se manifestó. Y eso deprava la democracia. Pero eso no lo estudiamos nosotros. Doctor, y esto cuando dice el juez de que la clase política se convirtió a narcotraficantes y que los narcotraficantes se convirtieron en políticos en el país, ese es un enunciado que está irreal. Pero usted lo puede combatir. ¿Cómo lo combate? ¿Cómo es posible que un pueblo pobre como Honduras se pueda dar el lujo de gastar 1.400 millones de lempiras en unas elecciones internas y primarias, donde ya todos sabemos los resultados? Es decir, y luego gastar una cantidad mayor en la elección nacional. Tiene sentido. Un país pobre tiene procesos electorales pobres. Es decir, aquí usted arregla el problema de la democracia electoral en Honduras simplemente sacando los partidos de las mesas electorales o buscando un mecanismo que no lo obligue a tener 36,000 personas pagadas en una mesa a las que tiene que darles de comer, o 3 meses de propaganda publicitaria. Eso es tremendo, eso es un gasto enorme. Y luego la duración de la campaña, para lo mismo. Yo no veo grandes diferencias en el modelo entre un gobierno y otro. Al final, yo creo que la orientación de la sociedad y de la clase política debe ser un salto adelante, un take-off, para visitar otros países y ver la manera de cómo mejoramos Honduras. Esta semana estuve en Guatemala. ¿Cómo se ha transformado esa ciudad? Los edificios en la noche están iluminados, mientras aquí estamos en una etapa de racionamiento. Allá están iluminados con paneles solares toda la noche. La ciudad está limpia. La policía está integrada básicamente por mujeres de buena presencia física, tremendamente colaboradores, porque su trabajo es servir. Aquí no. Aquí se les ocurre hacer operativos de donde usted vaya, va a pensar en un país como Burkina Faso, como Biafra, donde estamos llenos de soldados y de mercenarios. Ahorita están utilizando un proyecto de sacar policías de civil. Ya la policía no la uniforman para dar una imagen de tranquilidad. Claro, hay policías y están dando mejor resultado que la policía uniformada, porque el delincuente no sabe que está probablemente parado junto a un policía. Doctor, sí, en conclusión, no hay ninguna consecuencia el hecho de que haya sido sentenciado Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos por narcotráfico para el país. Como deberían ser lógicos, no. Dicen, es que el Partido Nacional va a perder porque Juan Orlando Hernández
fue condenado y el manido discurso, manido es cuando la carne está podrida de la narcodictadura, eso ya no está pegando. Si usted ve la última encuesta de Eric, la de los jesuitas, el Partido Nacional aparece 4 puntos arriba de Libre. Y ocultamos temas. ¿Por qué no se profundiza sobre lo que dijo Jorge Cáliz, que él fue a traerle un cheque por 14 o 15 millones y le mandaba a Juan Orlando Hernández a don Manuel Zelaya? ¿Cuál era la procedencia de ese dinero? Pero esos temas en esta sociedad se ocultan, se disimulan porque son comprometedores. Así no vamos a llegar a ningún lado. Entonces busquemos la manera de darle dignidad a la gente. Y la dignidad a la gente se le da cuando usted la tiene con casa, con salud, con un ingreso decoroso que le permita por lo menos mantener un estándar mínimo de comodidad. De otra manera, el país sigue para abajo y usted siente el impacto. A mí me sorprendió esta semana que llegamos a Matillo, por ejemplo. En El Salvador y en Guatemala usted no tiene que bajarse del carro para hacer su chequeo migratorio. Simplemente con un celular le toman una foto de identidad. Tranquilo. En Honduras todo es problema. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo que le diga al funcionario que le está para servir, para atender de la mejor manera posible y no para hostigar y para perseguir. Usted mira aquí una patrulla policial y sabe que lo primero que le van a decir, su licencia, su revisión, lo van a someter a un interrogatorio. Si es posible, en este país te toma usted un par de cervezas y lo más probable que consiga es que un operativo nocturno lo lleven preso. Esas cosas no deben pasar porque no generan un ambiente lo suficientemente adecuado como para que haya inversión. Honduras es un país que hemos vivido en el error. Se nos ha dicho que Honduras es un país rico. No tenemos petróleo, no tenemos litio, no tenemos cobre. Doctor, pero sí pueden venirse más extradiciones o habrá alguna intención de eliminar la figura de la extradición. Mire, cuando se va a hacer el tema de la extradición, y yo conozco a fondo ese tema, prácticamente se llevan a Porfirio Lobo y a Juan Orlando Hernández a Miami. Y allá, para usar una frase un poco corriente, los ponen claros. Pepe Lobo se opone a la extradición. Juan Orlando dice que sí es necesario la extradición, que el sistema aquí no puede con los narcos, y en ese momento él se convierte en un defensor de la extradición. Obviamente trató de sacarle todo el provecho y la teatralidad. Si usted recuerda, la sesión fue secreta. Sacaron los periodistas del Congreso por razones de seguridad, desconociendo que mucho narco estaba ahí de diputado y que del Congreso no se le podía ocultar nada a nadie, mucho menos a los periodistas. Y se hizo eso. El error fue que después las cosas cambiaron y la extradición se convirtió en una forma de atemorizar, porque lo único a lo que le tiene miedo el narco colombiano, el narco mexicano y el narco hondureño, es a la extradición. El narco no le tiene miedo a la cárcel, o no le tiene mucho miedo a la cárcel local. De hecho, cuando usted iba a Bogotá hace algunos años, el mejor restaurante de la ciudad estaba en la cárcel, porque ahí tenían a un chef de primer orden, graduado en Europa, que estaba por lavado, y entonces los narcos montaron un restaurante de lujo y les permitían ir a la cárcel a comer. Sí. Entonces, bajo ese esquema, la extradición se convirtió en una forma de extorsión. Pero sí no se descarta de que se quiera eliminar posteriormente o
Eso no va a pasar. Ok. No va a pasar porque van a poner de rodillas a este país. Mire, en este país tenemos un grave problema. Estamos gastando la reserva económica del país. Eso significa que antes teníamos para importar 4 meses, hoy se lo tenemos para 3. No podemos seguir gastando así. Doctor, Dando el ahorro nacional en cosas que realmente, en lugar de aumentar nuestras reservas, las estamos disminuyendo. Y los norteamericanos simplemente le dicen, mire, si con el camarón estábamos llorando, que no es el principal rubro de exportación, espérese que le toquen las remesas a un gobierno. Es decir, no va a durar mucho. Y eso que pasó en Bolivia es preocupante. ¿cómo no? Preocupante porque nosotros no estamos vacunados contra un acto antidemocrático como ese. Doctor, le agradezco mucho su comparecencia. Igual, don Carlos, cuídese mucho. Muchas Espero gracias. haberlo expuesto temprano. ¿Ah? Muchas gracias, doctor. Buenas Cuídese. tardes. Bien, el doctor Raúl Pineda Alvarado, siempre sobre este tema. Vamos a ir a una breve pausa. Ya retornamos. Bien, siempre sobre el mismo tema, tenemos al abogado penalista Jaime Rodríguez, quien nos da su expertise, su manera de ver cómo se realizó esta sentencia hacia Juan Orlando Hernández. Buenas tardes, abogado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos. Mire, el día de ayer, Carlitos, fui entrevistado por unos colegas suyos en horas de la mañana bajo una pertinaz lluvia, y yo establecía de que el panorama para Juan Orlando era como el estado del clima el día de ayer, bastante sombrío. De hecho, yo era del criterio que por lo menos una cadena perpetua era lo más relativamente bueno que le podía suceder a Juan Orlando Hernández. Lo anterior, pues debido a cómo se había venido desarrollando el juicio, al accionar a una posición del juez Castel bastante inquisidora, donde abiertamente era pro fiscalía, y pues la defensa de Juan Orlando argumentaba pues que no había habido una posición ecuánime e imparcial. Esa era la posición que yo venía manejando y que la gran mayoría del pueblo hondureño, sobre todo los abogados, creíamos que era el escenario más viable. Obviamente, al escuchar el fallo al mediodía prácticamente, nos sorprendió, y quien diga lo contrario pues es de esas personas mentirosas que después aparecen diciendo que ya lo habían dicho o que ya lo sabían. Creo que fue una noticia, una decisión que a todos nos ha causado sorpresa, y lo que viene a demostrar es que Juan Orlando es un tipo maquiavélico, se las sabe todas. Ahora pues se dejan muchas especulaciones, pero que no dejan de tener un sustento o una base. Todo el mundo se pone a pensar, ¿y por qué tan poquito? Porque a otros sí se les ha impuesto cadenas perpetuas. Hay una respuesta sencilla, básica. No es lo mismo, Carlos, que a una persona la capturen en suelo estadounidense a que la detengan o que la capturen en suelo hondureño y se haya sometido a un procedimiento y sea enviado bajo las formalidades de un tratado de extradición. En Honduras, pues obviamente este tipo de penas de cadenas perpetuas no aplican, y precisamente el tratado pues en ese sentido va dirigido a proteger a las personas que son extraditadas para que no se le impongan penas de esa naturaleza, penas infames, ejemplo también la pena de muerte. Creo que ese es un punto muy importante.
Y el otro punto importante y a destacar es el tipo de información con que cuenta el señor Juan Orlando Hernández. Un presidente de la República de cualquier país, Carlos, normalmente es la persona más informada. Y si bien es cierto, fueron 8 los años que estuvo como presidente de la República, no es menos cierto que estuvo 4 como secretario del Congreso Nacional. Y otro tiempo igual estuvo como diputado y tuvo una carrera política bastante rápida, y a lo largo de todos los años obviamente fue acumulando información que en su momento dado es lo que más le interesa al gobierno estadounidense. A los gringos o a cualquier otro país no le interesa tener sus cárceles llenas de personas. Lo que más le interesa es mandar mensajes fuertes y claros a las personas que están haciendo o que están considerando el delinquir. ¿Para qué? Para que simple y sencillamente lo piensen 2 veces, para que no piensen o consideren que va a seguir existiendo impunidad. Hace poco se dio un caso de un hondureño que fue pedido en extradición y no lo pidieron por un tema de drogas, Carlos, sino básicamente por el utilizar las plataformas de la banca estadounidense, porque ese es otro tema que a los estadounidenses les incomoda mucho. Y bueno, están entrando también ese tema. Por ahí hace poco se acaba de aprobar una ley que va dirigida precisamente a esa temática. Creo que de ser cierta, pues una especulación con mucha lógica que se está tejiendo, creo que las personas que han acumulado riquezas de forma fraudulenta, sobre todo perjudicando las arcas del Estado hondureño, han de estar preocupadas, Carlos, porque el obtener recursos ilícitos aquí en Honduras es fácilmente determinable. Uno solo tiene que investigar un poquito, un par de años atrás, a una persona qué era lo que tenía versus lo que tiene ahora después de haber estado en un cargo público. Y bueno, la respuesta es clara. Así que creo que es un mensaje fuerte y claro el que se mandó el día de ayer. Obviamente, si sacamos cuenta, Carlos, la edad que tiene el señor Juan Orlando Hernández versus o sumada a la pena que le fue impuesta, suma 100 años promedio. E inclusivemente la Biblia establece que 70 años es el promedio de vida de las personas normales. Y si le fue bien, póngale 80. Ya 90, 100 años es muy difícil de llegar a esas cantidades de tiempo. Dice que es sobre este tema de corrupción, porque ahí quedaron un claro mensaje que deja Castel, ¿no? Es decir, lo de corrupción, que lo investiguen en tu país, le dice. Y todos los asesinatos... Claro, esos trapos deben de ser lavados en casa. El problema está que aquí en Honduras, lastimosamente, la historia pues nos ha dejado claro que los hechos o actos de corrupción solo tienen un momento de vida de 2-3 días y después precisamente los mismos políticos se encargan de sacar otro hecho o acto de corrupción para ocultar el anterior. El primer hecho de corrupción grande, fuerte, que se menciona aquí en la historia de Honduras, y no quiere decir que no haya otro atrás, es el famoso Banana Gate, sí, donde trascendió de una forma increíble un acto de corrupción, y la persona más mencionada es una persona ya de avanzada edad. Ahí anda todo normalmente, de la forma más tranquila, trasciende su figura en revistas y en eventos de sociedad. Eso es lo lastimoso en nuestro medio, que la gente dice, bueno, me robo X cantidad de millones, estoy un par de años y después salgo a disfrutarlos. Sí. Tenemos problemas. Pero bueno, esas son las cosas que hay que hacer todos los nuevos votantes. Los que van a votar por primera o segunda ocasión, Carlos, analicen bien el perfil de las personas que están corriendo esas carreras políticas tras de una diputación o de una alcaldía municipal. Hay que saber escoger y no poner unos personajes, unos
que dejan mucho que desear. Unos diputados que, aunque actualmente cuenta el Congreso, que Carlos, da pena escucharlos. ¿Cree usted que realmente es posible blindar todo un sistema político en el país de penetración de capital de dudosa procedencia, principalmente de narcotráfico, abogado? Es bien difícil, Carlos. Le voy a poner un ejemplo bien práctico. Si usted se lanza un proyecto político, usted ocupa fondos y usted, ejemplo, manda a elaborar 100 talonarios de 1,000 empiras cada boleto, usted lo que ocupa es venderlo. Usted se le da, ¿qué? 20 talonarios a 20 amigos. Estos amigos suyos vienen y venden los talonarios a quien tenga dinero. Y después resulta ser que quien gana el premio es una persona que la están vinculando a un hecho o acto de corrupción, y usted tiene que tomarse la foto porque usted es el beneficiado con esta campaña que está buscando fondos. ¿Acaso con eso lo van a vincular y van a decir que usted es corrupto? Hay tantas cuestiones en donde no es fácil. Ahora ya transferencias de dinero de manera directa y todo. O bueno, el otro hecho o acto, Carlos, el que anda en política, normalmente le piden fotografías. Y después el día de mañana que ve, mire Carlitos con quién aparece en esa foto. Carlos, usted le va a pedir los antecedentes andando en política a toda la persona que le pide tomarse una fotografía. Es bien difícil, Carlos, no es nada fácil, pero obviamente aquí en Honduras han habido demasiados excesos. Y eso es lo reprochable. Y fíjese que eso se toma como prueba después, va. Es decir, mire con Claro. Sí, porque... Sí. Y entonces, y ese es un problema porque en política está para sumar, para multiplicar, no es para restar ni para dividir. Y si alguien andando en política, usted no se toma una foto con las personas de ese hombre es creído, no le voy a dar el voto, le pedí que nos tomáramos una selfie, no quiso. No es fácil, pero obviamente hay políticos que de forma deliberada han llegado a alcanzar posiciones producto de aportaciones de gente que está abiertamente vinculada a negocios turbios. ¿Que realmente fue benevolente o no fue benevolente esa sentencia del juez Kevin Caster, abogado, a su criterio? Es que es bien complicado porque dependiendo del análisis que usted haga, Carlos, benévolo hubiese sido una sentencia de 10, 15, 20 años, pero 40, más la edad que él tiene, estamos hablando de 100. En el fondo es una cadena perpetua y disfrazada. Ahora, si Juan Orlando Hernández tuviese 18, 20 años, uno podría creer pues que tiene todavía tiempo para ver la forma de ir haciendo méritos para reducir su pena, buen comportamiento y otro tipo de figuras que en Estados Unidos se consideran. Ya no es ningún cipote, ya es un hombre con un cuadro clínico complicado, diabético y no sé qué otro tipo de problemas ha de tener y que se han de haber agudizado ahorita que ha estado privado de su libertad. O sea, no es nada fácil. Esa angustia de estar lejos de sus seres queridos, eso no va a ser nada fácil de saber sobrellevar. Sí, fíjese que aquí han habido muchas elucubraciones, han habido muchas especulaciones que no sabemos en base a qué. Escuchábamos al director de Loavi decir que Juan Orlando negoció con la fiscalía para que le cayera esa pena. O sea, realmente hay que tener argumentos, hay que tener bases sólidas para ver este tipo o solamente es caer en un campo de la especulación, abogado, a su criterio. Es que el problema, Carlos, que ya estamos en una sociedad demasiado polarizada y las personas que son políticas, cuando encuentran la posibilidad de realizar comentarios, no hacen comentarios objetivos o jurídicos, sino que le van metiendo el matiz político. Óigame, hay quienes se atreven a asegurar extremos que no conocen. Yo no puedo asegurar un extremo porque yo nunca he ejercido en Estados Unidos como profesional del derecho. Y lo que pasa es que alguien escucha un tapazo, por así decirlo, y lo repite, Carlitos. Caemos en el tema de la irresponsabilidad de realizar aseveraciones sin sustento, sin una base. Por ahí he estado escuchando a un colega que dice, en 6 años ya Juan Orlando está de vuelta. Caramba, qué irresponsabilidad, digo yo.
Imposible no lo es, pero muy difícil sí. Pero eso es cuando profesionales del derecho, sobre todo, ya que se vinculan abiertamente a un partido político contrario al de, en este caso, al de Juan Orlando Hernández, no realizan comentarios objetivos, sino que ya hacen unas posiciones parcializadas y de una u otra forma, pues hasta por ahí un poco de odio, resentimiento, no sé. Y eso es algo lastimoso, porque creo que una persona con principios cristianos no puede ni debe alegrarse del mal ajeno. Ahora, ¿qué sigue a su criterio? ¿Qué repercusiones va a tener la sentencia de Juan Orlando Hernández? ¿Cree que vienen más extradiciones? ¿Cree que viene... la fiscalía envió una comisión para allá, ¿no? Es decir, para que estuviera en el juicio. Me imagino que comienzan algunas investigaciones también de actos de corrupción o no sé, pues decir, el problema de aquí es que tanto tiempo que ha transcurrido, que dijo el director de la policía en su momento, el Tigre Bonilla, que él no tenía nada que ver, y miren dónde está declarado, dónde es culpable, o sea, y así han pasado muchas cosas, que aquí no tienen nada que ver, aquí no se les investiga, no se les hace nada, y luego es allá donde Estados Unidos donde van a cantar. El problema, Carlos, hay una máxima en derecho que dice que justicia tardía no es justicia. El problema está que aquí, cuando hay un interés en dañar a una persona, lo hacen de forma inmediata. Y ve el caso más mediático, más sonado de los últimos. El caso de David Chávez. Salió dando una declaración en contra del actual gobierno. Al día siguiente estaba la orden de captura. ¿Ah? Pero en otros casos uno dice, ¿y por qué no ha presentado requerimiento? ¿Y qué es lo que dicen? Hay que tener calma, hay que realizar una buena investigación, no podemos apresurarnos. Entonces, lastimosamente, aquí en nuestra querida Honduras, todo o casi todo lleva un aspecto o un matiz político, y eso es lo lastimoso. Obviamente, las personas que salieron mencionadas, en este caso, no todas es que son responsables, pero póngale la mitad y estarán realizando esas investigaciones. Y el otro problema es que aquí han habido personas, o hay personas ahorita privadas de su libertad, vinculadas o acusadas por casos de corrupción de cientos de millones, Carlos. Pero ¿y qué se les ha asegurado? Que ha recuperado el gobierno hondureño. Entonces, ¿cuál es el comentario público que se hace? Bueno, se le acusa que se robó 200 millones, no le aseguran nada, va a estar 15, 20 años, y después la familia dándole la gran vida, y al salir, pues simple y sencillamente empieza a gozar de esas grandes cantidades de dinero. Y eso es lo que normalmente sucede o ha sucedido aquí en nuestra querida Honduras. Abogado, y esto de esos dineros que piden las multas y todo esto, realmente ha hecho un Vigil que ese difícilmente lo cumplen cuando hay un tipo de condena así. Y es cierto que pudiese haber alguna revisión del juicio de Juan Orlando Hernández, porque incluso algunos se atrevieron a decir de que dentro de unos 7 años ya estaría prácticamente revisando desde la condena, y no sabemos, es decir, porque del hecho de decir 45 años más 5 en libertad supervisada o condicionada, parece que más bien no le está dejando ninguna opción, más lo que le pone la tapa al pomo, es decir, eso es el dinero, pues, es decir, 25 millones de dólares. 25 originalmente se dijeron, pero al final el juez lo que determinó fueron 8. Pero aún así, 8 millones de verdecitos, Carlitos, representan 200 millones de lempiras. Hacia a un factor de cambio de 25, que es más o menos en lo que anda. Eso es un montón de plata, Carlos. Pero hay que tener 2 escenarios bien claros. Uno es bienes inmuebles, llámese edificios, casas, propiedades, o cuentas de ahorro que pudiese tener, en este caso el señor Juan Orlando Hernández, en Estados Unidos, a las cuales les podrían caer de forma directa. O, en su efecto, cuentas bancarias,
vehículos o bienes inmuebles que pudiese tener el hombre condenado aquí en Honduras, que ese es otro tema. La cuestión está, ¿será justo que esas cantidades de dinero que le impone el gobierno estadounidense sean tomadas o sean utilizadas por el gobierno estadounidense si supuestamente pues fue producto de actividades o acciones cometidas en Honduras? Creo que en ese sentido ha de haber algún tipo de acuerdo de la DEA, inclusive eso en su momento dado se mencionó que una de las situaciones que había incomodado a la DEA de Juan Orlando es que precisamente él en su mandato ya no estaba permitiendo de que el dinero que era decomisado a personas vinculadas a casos de corrupción se fuese para Estados Unidos. Por lo menos lo justo considero que sería que hubiese un porcentaje para lo que es aquí el combate al narcotráfico. Son temas interesantes, Carlos, pero que no son fáciles de analizar, y hay que tener algo bien claro: la sentencia no está firme. Hay un recurso de apelación que todavía están empezándolo a trabajar o medio iniciado. O sea que ese tema es muy interesante, pero todavía el factor tiempo está del lado de Juan Orlando Hernández. Ahora bien, fíjese, porque también se dice, ¿por qué se le dio más en una condena a Tony Hernández que a Juan Orlando Hernández? Eso es lo que se pregunta la gente, ¿no? Sí. Sencillo, Carlos. A Tony lo encontraron o lo capturaron en Estados Unidos, no acá. Esa es una respuesta bien sencilla. Y obviamente han de haber factores. Obviamente esto es una especulación. La información con que cuenta Juan Orlando no es la misma con que cuenta Tony. Recordemos que en su inicio se mencionaba mucho que Juan Orlando contaba con el respaldo de un buen grupo de personas de la comunidad judía. En fin, hay muchas temáticas interesantes que ni usted ni yo podemos tener la certeza de que así han sucedido, pero pues que sí se rumora y que sí se especula sobre esa temática. Sí, fíjese que ahí hay tres cosas, ¿verdad? Como le señalaba de inicio, ¿no? Uno, los políticos que se convierten en narcos y los narcos que se convierten en políticos. Dos, investigación de la corrupción que es aquí en el país. Y la tercera es lo de los asesinatos, porque prácticamente al declarársele culpable a alguien se asume o se da por sentado de que todo eso que se habló en el juicio es verdadero. ¿O no, abogado? Es que ha venido a repuntar un tema bien importante. ¿Cómo es posible que se le dé credibilidad a personas que inicialmente dijeron un extremo y después aparecen diciendo otro? Y en su momento dado a Juan Orlando se le pretende señalar como que él mintió. O sea, o todos mienten o ninguno miente. El punto es que en Estados Unidos cualquier persona que se sube a un estrado y que pone su mano sobre la Biblia y falta la realidad, tiene que tener ¿cómo se llama? Una sanción. Pero una sanción producto de un juicio. No es que va a ser condenado ya de forma automática. Y eso es ahí donde hay mucha tela que cortar, la credibilidad que se le puede o debió de dar a personas que abiertamente han manifestado ser narcotraficantes o que abiertamente manifestaron ser asesinos, y no de una o dos personas, sino que de decenas de personas. Este ha sido un caso muy interesante de estudio para hacer uno o más libros inclusive, Carlos. Finalmente quisiera que me comentara este posteo que hizo don Edmundo Orellana Mercado, cuando dice: la justicia gringa no le falla a su pueblo, la hondureña en cambio aún le debe mucho al suyo, en especial castigar a quienes fueron sobornados con dineros del narco para permitir la reelección presidencial y la elección de aquella Corte Suprema de Justicia que tanto daño causó al país. ¿Qué piensa sobre esto, abogado? Mire, Carlitos, yo solo le voy a decir algo bien puntual. Cuando yo trabajé en el Poder Judicial, en los 90s, el Ministerio Público no existía. Al año y fracción inició o nació el Ministerio Público y fue rectorado por este caballero, una persona que originalmente pues
yo le tenía un grado de admiración, pero ahora aparece hablando sobre temas los cuales él no tiene base para criticar. Él lo único que hizo fue perseguir a lo loco, a Callejas, y al final no pudo hacer nada. Pero dígame, ¿qué hizo en relación al tema del narcotráfico? La respuesta es nada. Y ahora, pues, últimamente decía o apareció justificando el tema del familión. Qué tristeza me dio escucharlo. Creo que al final, pues, lo más fácil que encontró fue apartarse, porque tratar de justificar temas injustificables es lastimoso. Y el abogado Orellana, créame, que sobre este tema de narcotráfico no hizo absolutamente nada durante su gestión. Repito, solo se dedicó a perseguir a Callejas y al final ni eso pudo lograr. Y de eso, por eso tomó renombre también don Edmundo Orellana, ¿no? Sí, pero al final Callejas nunca estuvo preso. Y al final tuvo un problema, pero en Estados Unidos por un tema nada que ver relacionado con la administración de justicia aquí en Honduras. Finalmente, también para concluir, abogado, porque sé que tiene un compromiso, y gracias por su deferencia, y es lo que señala el padre Melo, también es en relación, siempre lo que hemos venido hablando, y es en cuanto a la corrupción. A ver si lo insertamos, compañeros, el padre Ismael Moreno, sobre precisamente esto de la corrupción. Me quedo aquí zambullido en este país, sacudido, violentado, retorcido, derribado, secuestrado y saqueado. Aquí me quedo, al lado y junto a quienes siembran amaneceres y se defienden de los zarpazos, y porque quiero gozar el brillo del sol después de la tormenta. Lo dijo Castel en el segundo Twitter. Dice, lo dijo Castel. Estados Unidos condena y sentencia a Juan Orlando Hernández por lo que de narcotráfico dañó a ese país. Por corrupción tocaría la justicia hondureña, pero aquí nadie de altura tiene que ver con corrupción. Por eso aquí no pasará nada. ¿Qué mensaje le puede? Solo la gatada del Inca en Honduras, Carlitos. Mi madre decía, madre que en paz descanse, en este mundo el que poco tiene, poco vale, y el que nada tiene, nada vale. Y esto asociado aquí, las personas que tienen dinero, lastimosamente, son inmunes, no tienen posibilidades de ser sometidas a un proceso y peor, de ser condenadas. Algo lastimoso, pero esto es nuestra triste realidad. Sí. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y para los políticos y sobre todo los actuales, Honduras anda súper bien. Gracias, Carlitos, que tenga muy buen día. Bien, muchas gracias, abogado Jaime Rodríguez. Hasta aquí, Analistas de la Noticia. Buenas tardes.